Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a Diarios del Fénix. Inicias ya tu semana número 3 dedicada a ese tercer grande de la vida llamado dinero, llamado educación financiera, llamado relación con el dinero, llamado dinero venido de Dios y no del mundo. Y el día de hoy, además de darte la bienvenida, quiero recordarte que Diarios del Fénix estás haciendo parte de un espacio digital creado y diseñado para renacer y elevar en tus tres grandes áreas de la vida: salud, felicidad o paz interior y dinero. En este punto quiero también recordarte esa frase de este personaje llamado Naval Ravikant que previamente te he compartido. Los tres grandes de la vida son riqueza, felicidad y salud. Los perseguimos en ese orden, pero su importancia es inversa. Este es el día ya número 14, semana número 3, en el que estás renaciendo y elevando e invirtiendo tu tiempo, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que tienes en ti, en renacer y en elevar tus tres grandes áreas de la vida, también para que puedas compartirlo con aquellas personas que amas y puedas encontrar dirección y propósito. Soy Andy Morales y te doy oficialmente la bienvenida a esta tercera semana, día número 14, una semana en la que vamos a estar construyendo y mejorando nuestra relación con el dinero. Te anticipo que es una de las semanas más cargadas de más sabiduría o de más lecciones, bien podría decirlo, producto de que mi relación con el dinero ha sido una de las cosas que más me ha costado. Y no digo en el sentido de, o bueno, más bien quisiera expresarlo en el sentido de que he experimentado literalmente los dos extremos del dinero. Y por eso es que te quiero compartir y revelar de manera abierta todo el proceso de lo que ha sido pasar de vivir y crecer en un barrio popular de Colombia a llegar a trabajar por banca, a tener un espacio de trabajo con una empresa deportiva de las más importantes del mundo, a trabajar con gente del MIT, a trabajar con gente de Columbia, de Stanford, de el Real Madrid, de organizaciones internacionales en Latinoamérica y en Estados Unidos, con personas también de Harvard. He tenido, gracias a Dios, el privilegio de poder compartir un proceso de construcción con múltiples personas muy brillantes, inteligentes, capaces, talentosísimas y por supuesto también con muchísimo que compartir con el mundo y con otras personas. Y eso es justamente lo que te quiero revelar el día de hoy. Esta semana número 3 voy a compartir las lecciones que he venido recopilando producto de haber logrado lo que buena parte de las personas o del mundo pudieran llamar como éxito y aún así tener dificultades para relacionarme con el dinero. Y eso es lo que justamente te voy a compartir también para que tú puedas mejorar esa relación con el dinero que viene de Dios, no con el dinero que viene del mundo. Y esto es algo que voy a estar recalcando muchísimo el día de hoy. Entonces, bienvenido y bienvenida a esta semana número 3 en el que te voy a estar compartiendo cómo construir, renacer y elevar tu relación con el dinero sin perder tu alma. Bien, entonces, una de las cosas que a mí más me costó, como te mencioné, fue justamente darle control y quietud a mi mente. Tu ego, como ya te lo he compartido previamente, tu ego, tu mente ego, esa mente que se desconecta de Dios, no la mente arrogante, no es esa la mente. Ego no solamente quiere decir arrogancia. Ego es esa mente o esos pensamientos y esos estados emocionales que te desconectan de Dios, de la fuente divina, de tu abundancia espiritual. Y tu ego, tu mente ego, Edging God Out, quiere controlar y poseer absolutamente todo.
Déjame saber si ya tienes ahí contigo tu papel y tu lápiz o tu cuaderno y tu lápiz. Vamos a ir de lleno, ya arrancando de una vez con toda la carnecita y prepárate porque esta primera sesión digital va a estar cargadísima de muchísimas cosas. Entonces toma apuntes, cárgate ahí con la Biblia porque de nuevo, y antes de comenzar en este espacio digital, oré y le pedí a Dios para que fuera Él a través de mí quien pudiera poner las palabras correctas que pudieran resonar en las personas en las que estén viendo este espacio. Si tú estás viendo este espacio digital, déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría saber si esto realmente está siendo útil para ti, para tu vida, para los seres que amas. Este es uno de los llamados que he venido sintiendo desde hace algún tiempo, en la medida en la que he venido removiendo un montón de obstáculos que en principio justo me impedían escuchar un tanto mejor y construir una mejor relación con Dios. Entonces vámonos con una de Corintios 4:7. Déjame saber si ya tienes ahí contigo tu Biblia. Listo, yo ya lo tengo por acá. 4:7. Los hombres. A ver, déjame ver que me gustaría quizás explorar una versión un tanto más actualizada. Entonces, 1 de Corintios 4:7, versión nueva traducción viviente. Así que considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. A ver. Y ahora quiero terminar y agregar con algo particular que te quiero compartir también. Es justamente, dame por aquí un segundito. Vamos a comenzar con cargado de muchísimas cosas, entonces espero que estés tomando nota de lo que más resuene ahí en tu alma. Y no te distingue. Listo. Quiero terminar también en esa sección de Corintios. Sección de Corintios 4:7. ¿Qué te distingue? ¿Acaso? Ay, otra vez se me perdió. Lo siento. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te vanaglorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Este es un pasaje bíblico que básicamente a mí me resonó particularmente porque, de nuevo, nuestra mente ego es esa la que quiere desconectarnos de Dios y que quiere controlar y que quiere poseer, y entonces quiero ser dueño del último auto modelo y quiero tener entonces también una casa grandísima, inmensa, donde habite mi familia, donde yo pueda habitar, y entonces quiero viajar y quiero tener joyas y quiero tener y quiero poseer y quiero controlar. Y entonces es así como quiero contar mi proceso de renacimiento financiero.
porque mi mente era quien tomaba las decisiones y era quien estaba bajo control de esa relación que yo en su momento había tenido y cultivado con el dinero. Cuando crezco en un barrio popular de Colombia, yo crezco nutriendo muchísimo la idea de que para lograr éxito y felicidad era completamente necesario ir a una universidad, después de la universidad conseguir un trabajo muy bien pago y después de tener ese trabajo muy bien pago, entonces comenzar a comprar cosas y entonces tener carro y entonces tener propiedades y entonces viajar y entonces tener y entonces controlar y entonces poseer y entonces lograr la etiqueta de jefe o de personas a cargo. Y eso es lo que justamente yo comienzo a experimentar cuando yo decido renunciar a ese trabajo corporativo. Yo caigo en quiebra producto y ya te voy a revelar más detalles sobre eso, pero esto de aquí que te estoy compartiendo, te lo quiero compartir es porque aquí es cuando yo comienzo a hacerme una pregunta que me que me martillaba muy adentro de mí, muy, muy fuerte. Y es, si se supone que eso era lo que iba a hacer la felicidad y el éxito, y si se supone que todas esas cosas ya estaban construidas, entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo? Porque no me estoy sintiendo bien, completo, aquí adentro. Y cuando caigo en quiebra, esa fue la pregunta cuando yo ya estaba experimentando esa carrera en ese corporativo. Luego salgo del corporativo y ahí en ese momento, cuando quiebro, cuando experimento la primera quiebra es si se suponía que para poder tener una buena relación con el dinero era necesario pasar por 5 años de administración de empresas y acabé de pasar por 7 años trabajando en un corporativo financiero y ahora estoy en quiebra. Entonces, ¿qué es lo que no estoy viendo? Esa era la pregunta que a mí particularmente me asaltaba en ese momento. Entonces, de nuevo, tu mente, quiero recalcar muchísimo este fragmento porque tu mente va a querer controlar, va a querer poseer, va a querer tener, va a querer resistir aquellas lecciones que Dios esté construyendo para que tú vuelvas a acercarte y a mirar en la dirección correcta. Voy a estar aquí revisando bastante mis notas. Discúlpame si no estoy viendo directamente a la cámara para que puedas ver mis ojos. Pero quiero asegurarme de verdad de que en esta semana particularmente me voy a vaciar completo para poder entregarte todos los aprendizajes de manera completamente gratuita para que tú puedas construir una mejor relación con el dinero o renacerla si está hecha cenizas o elevarla si se ha estancado o poder construir una relación sana con el dinero. Porque como te digo, en esta semana te voy a compartir absolutamente todos los fallos que cometí para que tú puedas evitarlos. Entonces, listos. Ese qué es lo que no veo tanto cuando estaba en ese extremo alto de dinero y cuando estaba en ese extremo bajo de dinero, me llevó también justamente o algo de lo que a mí particularmente me causaba conflicto y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuántos de ustedes, los que me están viendo en este espacio digital, tienen la responsabilidad o son literalmente custodios de sus abuelos o de sus tíos o tías, de esos que los cuidaron cuando eran niños, o de sus padres, custodios financieros después de que ellos proveyeran también bienestar para ustedes? Bienestar a través de un alimento, bienestar a través de un techo, bienestar a través de una prenda de ropa. ¿Cuántos de ustedes? Déjamelo saber ahí en la cajita de comentarios. Porque yo también crecí con la idea de que de que así como mis padres en su momento me dieron la vida y cuidaron de mí, yo tenía la responsabilidad también y tengo la responsabilidad de cuidar de ellos.
Pero cuando yo veo a mis dos abuelos, a mi abuelo paterno y a mi abuelo materno, fallecer en condiciones que yo hoy siento como condiciones muy difíciles, muy complejas, a nivel físico, a nivel de salud emocional, paz interior, felicidad y a nivel financiero, es ahí cuando yo caigo en la cuenta de que, claro, es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, pero no hace falta que esperemos a que cuando ya todos los achaques de nuestro proceso natural de envejecimiento lleguen, entonces ahí comenzamos a reaccionar. Si no, por el contrario, comenzamos desde muchísimo tiempo atrás a construir aquella dignidad financiera para que cuando los viejos lleguen a esos días que todos vamos, y ojalá y así sea, que todos vamos dirigiéndonos hacia la vejez, entonces poder de manera solvente procurar bienestar y procurar dignidad para esas personas, esos abuelos, esos padres, esos tíos, esas nanas. Entonces, esta es el primer cambio de concepción que yo comienzo a tener cuando me hago recurrentemente esta pregunta: ¿qué es lo que no estoy viendo? Cuando algo no funciona bien, la primera pregunta que me hago es: ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué fue lo que no aprendí o qué es lo que necesito aprender? Muchas personas resisten cualquier tipo de desafío, llámese económico, profesional, relaciones de pareja con sus hijos, en lugar de hacerse preguntas. Y hay una frase que te quiero compartir y ojalá la apuntes, que se la aprendí a Tony Robbins, que dice: la calidad de tu vida va a depender en buena parte de la calidad de tus preguntas. Si tú no te estás haciendo preguntas, o si por ejemplo tú vas pasando en la calle y tú dices, ves, no sé, ves un auto último modelo o ves a la chica que te pareció simpática y tú aquí enseguida te respondes: eso no se puede hacer, o yo, ¿cómo voy a tener ese carro? O pues yo creo que no soy digno como para esa chica, o esa chica seguramente no me va a prestar atención. Pero si a diferencia de decir o de aseverar a través de una frase que no se puede o que es imposible, si cambias esa afirmación por una pregunta, que esto es algo también que te quiero compartir, hay una cosa que se llaman afirmaciones. Las afirmaciones son justamente ese tipo de pregunta que te llevan o que te están incentivando a que tu cerebro plante una semillita en forma de pregunta y esa mente va a estar justamente comenzando a trabajar en la instrucción que haya venido de tu alma. Ojo con esto porque aquí es donde también te quiero revelar muchos más detalles. Si nuestro trabajo es controlar y dominar nuestra mente ego, la que se desconecta de Dios, pero ciertamente Dios nos entregó esta máquina potente para poder construir el propósito, nuestro trabajo es permitir que sea nuestra alma la que toma control de nuestra mente y no es nuestra mente la que toma control de nuestra alma. Entonces, en ese sentido, es cuando, a eso es algo que me estoy refiriendo, cuando te haces a formaciones, estás sembrando o plantando una semilla que te va a llevar y que va a comenzar a hacer que tu mente opere en dirección a la respuesta o a múltiples respuestas. Muy distinto a eso no se puede, a cómo se puede hacer o qué es lo que no estoy viendo. De la calidad de tus preguntas va a depender la calidad de tu vida. Entonces, como te contaba, de aquí quiero, antes de irme, este proceso de renacimiento financiero en el que te voy a revelar, en el que te voy a revelar todos esos pequeños detalles y minucias respecto de mi relación con el dinero. Quiero que vayamos, por favor, a Salmos 115, 5. Recuerda tener ahí a tu mano la Biblia. Salmos 115, 115.
¿Listo? Y esto es justamente para cerrar esto que te acabo de manifestar, el proceso de construir preguntas aquí adentro, en el momento en el que afirmas que algo no se puede hacer y nuestra mente va a tender por inercia a lo más cómodo y a lo más fácil. Nuestra alma, por el contrario, va a procurar y va a hacernos llamados que nos permitan, de nuevo, manifestar, canalizar, manifestar y administrar las bendiciones y abundancias naturales con la que Dios te creó, con la que Dios nos creó. Entonces, tienen ojos, a ver, somos salmos, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan. Y quiero aquí también de nuevo citar un pasaje de un libro llamado El Principito que dice que lo más importante es invisible ante los ojos. Entonces, de nuevo, quiero reiterarte que justamente los paradigmas, las creencias, las formas en las que tú decides interpretar cada situación que cotidianamente nos ocurre, está definiendo y está materializando y está manifestando la vida que vivimos. Este es mi proceso de renacimiento, de relacionamiento con el dinero. En la parte, vamos a comenzar con esa fotografía en la parte superior izquierda, de izquierda a derecha. Aquí justamente te estoy compartiendo la casa en la que crecí. Eso era el tercer piso. Y ese era el barrio popular en el que mi papá con sus propias manos construyó esa casa poniendo bloque a bloque, mezclando cemento. Mi mamá una laboratorista textil, mi papá un mecánico textil que se dedica todavía a arreglar máquinas y a reparar máquinas que producen cientos de metros de tela, y mi mamá aprendió sobre cómo hacer control de calidad de las telas que mi papá producía. En varias empresas lo hicieron, y mi hermano, a quien pues hoy justamente llevamos 7 años de diferencia, y a quien en su momento también tuve que procurar cuidar. Cuando yo comienzo alrededor de los 13, 14 años a trabajar, comienzo trabajando en un barrio popular de Bogotá llamado, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese barrio. El caso es que quedaba como a 2 o 3 horas de mi casa, y a mí me pagaban algo así como 8.000 pesos el día, y trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Luego comienzo a trabajar en una papelería, también de domingo a domingo, y posteriormente, a medida que yo iba avanzando en el proceso, llego a trabajar en banca. Ya no me acuerdo si yo tendría quizás como 19 años. Con 19 años yo ya estaba arrancando a trabajar en banca. Comencé trabajando como cajero del horario adicional, y posteriormente, y ahí es cuando yo comienzo ya a experimentar eso que en su momento te compartí, de el ascenso al placer, que de nuevo felicidad no es placer, es paz interior. Y en ese proceso de ascenso rápido, yo comienzo ya no solamente a pasar de cajero en horario adicional, ahora cajero en horario normal, después de cajero en horario normal, entonces cajero en horario, especial, luego normal, luego ya comencé como subgerente. Y así comencé también a liderar varias unidades de negocio de este banco importante multilatino, ubicado en la ciudad de Bogotá. Y cuando mi abuelo paterno, yo veo como él comienza su proceso paliativo, cuando le dicen le quedan 6 meses de vida, yo ya con 20, ¿qué sería eso? 2015. En 2015 yo tendría como quizás como 25, 24 años. Yo ahí ya tenía apartamento, ya tenía viajes, ya tenía
ya tenía, mi ego, mi mente ego ya tenía una carrera corporativa, ya tenía un carro último modelo, yo ya sacaba ahí carros de concesionario, em, y ya tenía. Y entonces, cuando yo veo a mi abuelo fallecer con un montón de arrepentimientos de lo que él había hecho y dejado de hacer, entonces yo decido y ya comenzaba a sentir esa inquietud de por qué si se supone que tengo todo lo que me dijeron que era el éxito y la felicidad no me estoy sintiendo bien aquí, o por qué me estoy sintiendo con esta inquietud o con este agobio aquí adentro. Entonces decido renunciar a ese corporativo, e irme a estudiar una maestría con la empresa deportiva más importante del planeta, Real Madrid. Y aquí podemos, digamos que a nivel deportivo, discutir un montón de cosas, preferencias, pero a nivel empresarial, esta empresa opera como la mejor empresa de la industria del deporte. Recibo una nota de mi historia en un diario español. Salgo justamente de la maestría y tengo un espacio para poder contribuir desde cero, en el área del departamento de fútbol de la academia, donde allí pues preparan a un montón de chicos para sus carreras futbolísticas. Aprendo muchísimo sobre la industria, sobre el marketing, sobre los negocios deportivos alrededor del mundo. Viajamos a Nueva York para conocer la NBA, viajamos a Londres para conocer el modelo de negocio del estadio de Wembley, del Tottenham, del Chelsea, en su momento cuando estaba Falcao también en su paso por el Chelsea. Viajamos a, a múltiples lugares para entender toda la industria alrededor del mundo. Y entonces, para julio de 2016, yo salgo y recibo este gran detalle de este equipo de trabajo con el que estuve ahí compartiendo y trabajando dentro del Real Madrid. Y yo llego a Colombia, y yo llego porque además cuando decidí salir de banca, pues mis papás, pues ya se podrán dar cuenta, nosotros no éramos personas adineradas o acaudaladas. Podíamos comer, gracias a Dios, pero no éramos personas a las que nos sobraran los recursos. Entonces yo vendo todo lo que tengo cuando salgo de banca, vendo todo lo que tengo y me endeudo con una entidad gubernamental que apoya justamente los procesos educativos. No voy a dar nombres aquí, pero aquí ya seguramente más de uno sabrá qué entidad gubernamental es. Cuando yo llego a Colombia, yo salgo, yo me fui, y de hecho con la idea de poder regresar a, a contribuir a mi país, porque en mi país el sistema del deporte es un sistema bastante, bastante complejo de gestionar y de poder sacar adelante talentos deportivos. Entonces yo regreso con la idea de quiero aportar a mi país. Yo llego con la idea de aquí las puertas se van a abrir por completo, porque eh, después de esta experiencia se van a abrir múltiples puertas. De nuevo mi mente queriendo controlar. Bien, y yo llego y me estrello literalmente contra una pared porque no recuerdo, y ya pudiera, no sé, yo perdí la cuenta del número de veces que toqué puertas, que me senté con personas para construir propuestas que pudieran hacer eco y contribuir a la industria. Y entonces en el proceso resulta que mi padre tuvo que estar al cuidado de uno de sus tíos con carencias cognitivas, siendo especial. Y cuando mi abuelo paterno fallece, pues él tiene que gestionar un proceso de interdicción. Entonces él velaba económicamente, con mucho esfuerzo, por el bienestar económico y el alimento de ese hermano de mi abuelo que falleció, y que el hermano en condiciones especiales. Entonces, cuando yo llego, mi padre me dice, hijo, es que estoy construyendo algo, una iniciativa, un emprendimiento,
Entonces, pues me gustaría que tú me dieras como tu opinión. Yo estaba buscando hacerme hueco dentro de la industria del deporte y entonces ya por ratos comenzaba yo a tener estas reuniones con mi papá eh, de unos pequeños ahorros. De esos pequeños ahorros, mi papá comenzó a usar ese dinero para construir esa iniciativa empresarial que había tenido. Mi papá había estado vigilando por mucho tiempo las necesidades de esta persona, de este tío especial, y entonces cuando ya se dio el proceso de interdicción para que la pensión de este tío especial le quedara a él, entonces ahí fue cuando mi papá recuperó esos ahorros que había comenzado a poner en una iniciativa empresarial. Y entonces, cuando yo estoy justamente buscando hacerme hueco dentro de la industria del deporte, es ahí cuando eh, él me pide que comience a usar todos los conocimientos que en su momento había adquirido en la universidad, en la maestría y en todo lo que yo ya había leído, y comienzo entonces a asesorarlo. Entonces, al principio cuando llegué, él ya había perdido un montón de dinero. Y entonces comencé ya a redireccionar y a cada vez más usar más del tiempo que yo dedicaba a hacerme un hueco dentro de la industria deportiva a esta iniciativa empresarial. Total que con unos pequeños ahorros eh, yo termino muy vinculado, dedicando muchísimo tiempo a esta iniciativa empresarial al punto en el que yo ya comienzo a eh, decirle, pa, yo ya no puedo dedicar más tiempo a esto porque yo quiero hacerme un hueco dentro de la industria deportiva y yo no puedo seguir dedicando más tiempo de forma gratuita porque yo tengo además una deuda que cumplir con esta entidad gubernamental en la que ya me estaba cobrando y generando intereses de forma diaria. De forma diaria. Yo veía esa deuda crecer de forma diaria. Entonces me involucro ya demasiado y este proyecto pasa de esos pocos ahorros a facturar literalmente más allá de 800 millones de pesos el primer año. Eso serán alrededor de unos $250,000 el primer año. Y ese es la primera iniciativa empresarial que yo inicio, que llega a facturar más de $250,000 el primer año. Y entonces en el primer año, después de ese proceso, yo salgo de esa iniciativa empresarial de nuevo con la idea de construir algo en el deporte. Y entonces comienzo a construir una sociedad. Aquí esta es una fotografía que seguramente muchos de ustedes reconocerán a quien fuese presidente de Independiente Medellín, del Atlético Nacional. A la izquierda está una persona que admiro muchísimo. Bueno, a ellos los admiro muchísimo como seres humanos. José Ramón Capdevila. José, si por casualidades de la vida me estás viendo por aquí, te mando un grandísimo saludo. Espero que tu familia se encuentre muy bien. José es la persona o es básicamente mi jefe dentro del Real Madrid, y cuando yo estoy aquí en Colombia, entonces yo comienzo a construir una plataforma que básicamente tenía el propósito de compartir educación de marketing y de negocios deportivos de manera digital. Ellos justamente ese día estaba yo aquí vendiendo justamente esa plataforma, ya ellos no como jefes, sino como posibles clientes. Total, que cuando pasa el tiempo, logramos impactar algo así como construir más bien una comunidad de personas que comenzaron a aprender muchísimo sobre el deporte, pero no tuvo éxito y vuelvo yo a caer en quiebra. Y entonces cuando caigo en quiebra, pues lo que ocurre es que de nuevo me pregunto qué es lo que no estoy viendo. Y ahí entonces es cuando yo comienzo a aprender. Bueno, yo ya había aprendido, de hecho, parte del éxito de lo que fue Mora y Piña, de ese negocio que tú puedes consultar ahí por internet, eh, fue justamente el pensar en un Rappi, un mini Rappi más bien,
concentrado en una zona que tenía una densidad demográfica muy, muy grande. Entonces, yo básicamente lo que hacíamos ahí era ese negocio era una, un formato de experiencia en tienda y un formato de e-commerce. Y ese e-commerce, pues básicamente era por donde nosotros hacíamos domicilios. Entonces yo ya había aprendido a programar, ya sabía montar páginas web, ya sabía sobre marketing digital y llega una oportunidad para hacer blockchain y para educar a personas en Latinoamérica. Resulta que conozco una persona, un emprendedor del MIT, eh, que recién había recibido financiamiento de un fondo de inversión cripto o blockchain o de Web3 que tenía el objetivo de ayudar a que personas en Latinoamérica se educaran sobre estas nuevas tecnologías y sobre el siguiente salto del dinero llamado Bitcoin. Y es así entonces como comenzamos nosotros a capacitar y a educar artistas y a literalmente ayudar a artistas a que montaran sus obras de arte sobre estas tecnologías para que pudieran eventualmente controlar o generar patentes que les permitieran a ellos hacer mucho más sostenibles sus carreras. No solamente artistas colombianos, sino también artistas en Latinoamérica. Ayudamos también en ese momento, estaba bastante álgido el proceso de diáspora venezolana. Ayudamos a personas, a familias en Venezuela a través de estas tecnologías, no solamente educándolas, sino también involucrándolas dentro de un proceso y dentro de múltiples oportunidades que comenzaron a surgir en su momento en estas tecnologías. Y finalmente terminamos también, incluso terminé yo por acá, quiero compartirte. Esto te lo estoy compartiendo de verdad desprovisto de, ¿cómo se dice eso? Sí, desprovisto de vanidad o desprovisto de arrogancia. Lo estoy compartiendo y lo estoy revelando porque te quiero mostrar que así como yo nací y crecí en un barrio popular, yo hoy con lo que he venido aprendiendo siento y creo profundamente que cualquier persona en cualquier parte del planeta con una conexión de internet puede construir y manifestar y canalizar la abundancia natural con la que Dios nos ha creado. Yo termino participando en México una cosa, en un evento representando a este colectivo que tenía por propósito educar financieramente en estas nuevas tecnologías a personas en Latinoamérica. Yo termino participando de un evento en México que se llama el Fino Summit, un evento muy importante para toda la industria fintech. Y eventualmente cuando Bitcoin comienza a caer, cuando literalmente este proyecto termina, digamos, también cayendo justamente porque estaba siendo financiado en su momento por Bitcoin. Yo ahí en ese momento todos los servicios tecnológicos y asesoría que yo ya había vendido en ese momento, todos ya me los habían pagado en Bitcoin y yo ya había aprendido y ya sabía lo que era la tecnología de Bitcoin, que por cierto yo tengo un entrenamiento completamente gratuito para que también lo puedas aprovechar ahí en mi canal y aprendas sobre Bitcoin, que es algo absolutamente importante. Pero además yo comencé también un proceso de renacimiento ya en bienes de raíces. Y esto justamente es en una de las propiedades en las que yo eventualmente comencé a, a generar mi renacimiento después de haber aprendido sobre tecnología, después de haber aprendido sobre Bitcoin, sobre blockchain. Y comienzo también a ayudar a un montón de personas. No me quiero extender mucho más en esto. Eh, Paso por una compañía también dedicada en la que el objetivo era reestructurarla completamente, una compañía dedicada al mundo del deporte, y llegamos a aportar reestructuramiento o reestructura, perdón, a esta compañía llamada Meca Sports,
Ayudamos a varios líderes de la industria del deporte de muchísimas maneras, y eventualmente por situaciones y direcciones distintas que tanto en la junta directiva como el equipo que en ese momento estaba comenzando a cultivar esa semillita de esa empresa, pues se vuelve a reestructurar y se toman, pues digamos, direcciones completamente distintas. Y en ese momento yo conozco a esta persona que ustedes están viendo aquí que se llama Yuri. Yuri es un actor egresado de Harvard de antropología. Eh, yo en ese momento, y esto lo quiero compartir de verdad aquí mirándote a los ojos, porque cuando llega este momento digamos, de caos en el que esta empresa en la que estaba ya siendo parte, reestructurándola y participando en ella, uno de nuestros clientes me dice: Andy, ¿tú sabes qué es The Chosen? Yo ya había ahí en ese momento sabido y había escuchado aquí adentro, comienza a leer la Biblia. Eso sería como para un octubre, y yo para noviembre. Entonces recibo una llamada de uno de sus clientes, me dice: Andy, ¿tú sabes qué es The Chosen? Yo no, Juan, no tengo ni idea qué es The Chosen. Ve, es que te quiero presentar a un amigo mío que está participando de esta producción. Eh, ¿Qué tal te va a ti con el inglés? Yo, sí, tranquilo, no hay mayor inconveniente con que hagamos videollamada y conversemos con él. Es que, Andy, me gusta tu aproximación al mundo digital, y él, pues digamos, es un tanto reticente, pues debido a que pues es budista, y es actor que está participando en esta serie, pero me gustaría que lo conocieras y que le compartieras un poco como tu aproximación al mundo digital. Entonces yo, claro, por supuesto. Para poder yo llegar a esa reunión, yo claramente tuve que estudiar lo que era The Chosen. Cuando yo comienzo a estudiar qué es The Chosen, oh sorpresa, que me doy cuenta que es una serie producida para relatar la historia no solo de Jesús, sino también de sus discípulos. En medio del caos, cuando recibo aquí adentro ese llamado de lee la Biblia, y posteriormente esta persona que me presenta justamente a Yuri, ahí en ese momento, aquí adentro se hizo un montón de clics. Fue como que si hubiera ganado, o sea, fueron literalmente diosidencias. Y entonces yo llego a la llamada y nos conocemos, y comienzo yo a compartirle a él sobre mis aproximaciones al mundo digital y cómo yo veía el proceso de construir presencia digital, ya no desde la banalidad, porque yo ya ahí había hecho un trabajo como de desarrollo personal, sino desde la autenticidad, desde compartir los desafíos, de compartir las lecciones, de compartir lo que nos ha sido de utilidad a nosotros como seres humanos, no desde la banalidad o desde el entretenimiento vacío, sino desde algo que realmente le aporte a la vida de otras personas. Total, que termino trabajando con una persona egresada de Harvard, participando en un periodo muy importante. Entonces, todo esto para decirte, la filosofía de vida no es poseer, sino administrar, canalizar, manifestar y administrar de manera diligente las bendiciones y los recursos que Dios tiene en tu presente, que los tienes porque es perfecto para ti. En este momento hay algo que necesitas aprender de ahí: canalizar, manifestar y administrar diligentemente los recursos y las bendiciones de Dios. Entonces, hemos pasado ya por 2 semanas en las que has elevado tu vitalidad, en las que has elevado tu paz interior. Pero, ¿y por qué lo hacemos de esta manera? Es porque yo descubrí que sin vitalidad y sin claridad o paz mental,
difícilmente vas a atraer o vas a manifestar el dinero que viene de Dios. Porque de nuevo, puedes tener dinero, pero no hay peor cosa que puedas hacer dinero y que estés teniendo mucho dinero, que estés canalizando mucho dinero en algo distinto al propósito que Dios creó para ti. Hacer dinero en algo distinto a lo que es el llamado de tu alma o es el llamado de tu propósito, no es una victoria. Por eso es que, insisto, hay muchas personas que comienzan a sentirse vacías. Producto, no sé, estás haciendo dinero enfermando a otras personas, que yo, de nuevo, me da culpa por inconsciencia, yo hice parte de ese proceso. Cómo haces dinero es mucho más importante que cuánto dinero haces. Bien, entonces, listo. Vámonos ahora a Mateo 20, 27. Por aquí creo que lo tengo. Mateo 20, 27, 29. Mateo 20, 27, 29. Mateo 20, 27. Listo. Atentos a este pasaje bíblico. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Quiero leer también otra versión para enmarcar de verdad este pasaje bíblico. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Si quieres ser primero, si quieres ser líder, si quieres manifestar abundancia en tu vida, deberás convertirte en esclavo de otras personas. Deberás ser sirviente y siervo de otras personas. ¿Recuerdas esa frase que te compartí de el grande secreto de la vida es dar? Aquí vuelve a manifestarse justamente esa frase. ¿Trabajas en excelencia o cada vez que el jefe no está, entonces comienzas a relajarte un tanto más? O cuando el jefe está, entonces ahí sí estás trabajando en excelencia y está para que me vean y para que ellos sepan que yo estoy trabajando en excelencia o estoy trabajando en excelencia y hago así es porque también yo trapeaba pisos, yo hacía domicilios, yo sé lo que es pasar por todos esos trabajos que son sagrados para el entendimiento del alma. Y digo sagrados para el entendimiento del alma porque hasta que no aprendemos a agradecer o no experimentamos justamente ese tipo de trabajos de barrer, de trapear, de lavar baños, de hacer domicilios, de ir a tocar como vendedor la puerta de un posible cliente. Yo sé lo que es maletear y yo sé lo que es hacer calle. Entonces, por eso es que ahí de nuevo, si no aprendemos a agradecer, si no somos justos en lo más mínimo, si no somos honestos en lo poco, no seremos confiables en lo mucho. Entonces, atento aquí también y atenta para que tomes nota sobre esto que te estoy manifestando. Pregúntate, ¿agradeces tu trabajo todos los días? Y la gratitud no se manifiesta con palabras solamente, sino con las acciones, con tus hábitos diarios, con la forma en la que estás administrando esa bendición llamada trabajo. ¿Cómo administras tu tiempo? El que quiera ser primero deberá ser último, deberá ser siervo. Ahora, el dinero es una responsabilidad. Manifestar, canalizar y administrar la abundancia y el dinero de Dios, venido de Dios, es una responsabilidad. Pasa que como muchas personas hacemos del dinero nuestra identidad y permitimos que sea nuestra mente ego la que se desconecta de Dios
la que eventualmente tome el control de nuestra relación con el dinero. Bien. Entonces, vamos ahora a otro pasaje, Lucas 16:11. Y con esto cerramos y enmarcamos cuál es la filosofía del Fénix relacionada al dinero. Lucas 16:11. Atentos. Pues si en las riquezas injustas o en las riquezas mundanas no fuiste... Ay, se me perdió, a ver un segundo. Pues si en las riquezas injustas de este mundo no fuiste fiel, ¿quién entonces te confiará las verdaderas riquezas? Lucas 16:11. Entonces, si no eres bueno administrando $1, ¿cómo crees que vas a administrar $1.000.000? Si no eres bueno administrando la bendición de un trabajo, entonces, ¿quién te pondría a cargo? ¿O qué te hace pensar que Dios te ponga a cargo de más bendiciones? Si quieres administrar más, entonces vas a tener que generar mayor disciplina. Y entonces vas a tener, recuerda eso, mayor deseo de libertad, mayor disciplina y mayor enfoque y mayor responsabilidad. Porque cuanto más das, cuanto más trabajas en excelencia, más Dios te va a poner a cargo de más responsabilidades y te va a enviar más bendiciones para que puedas entregar más y para que puedas ayudar a que otras almas puedan volver a mirar hacia nuestro Creador. Hoy yo creo honestamente que de verdad, después de todas las experiencias que te estoy relatando, nuestra misión es justamente crear el cielo en la tierra, y esto te lo compartí en un par de sesiones pasadas. Nuestra misión es ayudar a que otras almas puedan conectarse con nuestro Creador, puedan mantenerse conectados con nuestro Creador o puedan volver a reconectar, así como muchísimas otras personas han desconectado, vuelvan o puedan volver a reconectar y a mejorar su relación con Dios. ¿Listo? Entonces, pues si en las riquezas de este mundo que son injustas, si en estas riquezas que se oxidan, que perecen, que se acaban, entonces, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? ¿Las riquezas del reino de los cielos o las riquezas venidas de Dios? Fundo ese pasaje bíblico que a mí también me resonó muy fuerte aquí adentro. Bien, por favor déjame saber ahí en la cajita de comentarios qué es lo que más está resonando en este momento en tu alma. Entonces, avanzamos ahora a lo que sería, entonces, Andy, ¿cómo entonces tú hiciste para reparar, para renacer, para volver a retornar a tener una mejor relación con el dinero? Número uno, la filosofía. No posees, administras. ¿Quieres administrar más? Entonces, trabaja mucho más, da mucho más en excelencia y sin expectativas, que eso es algo absolutamente difícil y que yo hoy de manera cotidiana todavía batallo con eso para removerme las expectativas de las semillas que yo voy plantando por ahí. Mi foco debe estar en la semilla, no en el fruto. Bien, más adelante te voy a compartir algo particular respecto de la semilla y el fruto. ¿Listo? Quiero arrancar, pero con una historia. Resulta que este framework arranca con una historia particular. Y esa historia es la historia de un hombre que comenzó a plantar bambús. Déjenme saber ahí en la cajita de comentarios quién sabe cómo plantar bambús. ¿Quién ha plantado en su vida bambús? Y este hombre que comenzó a plantar bambús por allá en un lejano oriente, que me encanta muchas de las cosas de Oriente, o de las filosofías y de la vida de Oriente, este hombre comienza a plantar el bambú, comienza juiciosamente a regar todos los días y a cuidar esa plantica de bambú. Comenzaba uno y otro día. Año número 1,
y seguía regando esa plantica. Año número 2 y él seguía regando esa plantica, pero no veía que esa planta comenzara a crecer. No veía que comenzara a crecer. Y entonces fue a donde su maestro, a quien le había enseñado y le había orientado y le había dado las indicaciones, perdón, de cómo plantar un bambú. Y entonces su maestro le dijo, continúe regando y cultivando esta planta de bambú. Entonces él regresa y sigue plantando y cultivando el bambú. Avanza año número 3, avanza año número 4, avanza año número 5 y él no veía progreso. Ya muy frustrado, de nuevo se acerca con su maestro a preguntarle, maestro, me quiero rendir porque esta planta no quiere crecer, porque esta planta está ahí estancada, no crece. Y el maestro le dice al discípulo y al estudiante que las plantas de bambú solo comienzan a crecer incluso hasta 1 metro diario después de que han pasado cerca de 7 e incluso hasta 20 años echando raíces, creciendo por debajo de la tierra, fortaleciendo lo que no se ve. Debajo de la tierra, este bambú había estado creciendo y echando raíces. Al año número 8, este bambú comienza a crecer 1 metro diariamente. Y estas plantas, pueden investigarlo ahí por internet, son plantas que pueden llegar a crecer muy, muy alto. Y su crecimiento es así, explosivo. Pero solamente ocurre después de que han pasado un buen tiempo echando raíces, fortaleciéndose por dentro, estando debajo de la tierra, grandes, robustos para poder sostener el crecimiento explosivo que eventualmente ocurre entre el año número 7 y el año número 20. ¿Y de qué depende el tiempo? Nuevamente, del entorno. Si esta planta de bambú no tiene un buen entorno, se va a tardar muchísimo más en lograr ese crecimiento explosivo. Si esta planta de bambú tiene un buen entorno, entonces va a demorarse mucho menos en hacer ese crecimiento explosivo. Y esto no es algo que se vea solamente en la naturaleza, se ve en absolutamente muchísimas partes. Warren Buffett, un famoso inversionista, reconocido inversionista, legendario inversionista, este es el proceso evolutivo de su patrimonio o de su riqueza y de su carrera profesional. Más de, no sé, el 90-95% de su patrimonio fue hecho después de los 59 años con un crecimiento explosivo, comenzando desde los 15 con $6,000. Ahora vayámonos a un mundo más reciente y mucho más cool. Para los adolescentes que puedan estar viéndome acá, MrBeast. MrBeast comienza a producir videos por allá alrededor del 2011-2012 y su proceso explosivo de crecimiento no comienza a ocurrir sino hasta después de pandemia, después del 2021. Entonces, no podemos saltar la sabiduría de la naturaleza. Quienes se la saltan y quienes eventualmente hacen, no sé, $1 millón de un día para otro y no están preparados, no tienen raíces o no tienen las bases sólidas para aguantar ese voltaje, básicamente vuelven otra vez al mismo estado de escasez y de pobreza. Y hay cientos de casos, ahí por internet también los puedes consultar, de personas que han ganado la lotería, que lo pierden todo pasado un número X de meses. Entonces, de nuevo, la naturaleza, el bambú, los árboles, el universo opera de esa manera. Entonces, no pretendas que tu mente quiera saltar de manera expectante la sabiduría natural del universo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Déjenme saber, por favor, cómo vamos hasta acá. Parte de este nuevo framework que yo hoy aplico, porque yo era ese, el que no estaba preparado para
administrar más, para dar más. Primero comienza como han comenzado las otras 2 semanas con los 2 grandes de la vida, de salud y de felicidad, con desintoxicación. En este caso con un reset mental relacionado y emocional relacionado al dinero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este proceso, este framework del Fénix, que es mayordomo, que trabaja en mayordomía administrando, y que si quieres administrar más y mejor, entonces vas a tener que dar más y mejor y con más excelencia. Comienza con un reset, luego vamos a estar navegando, a ver, déjame ver por acá si tus alas, luego las 5 fases de vuelo, luego nos adentraremos a algo muy importante que no es el IQ financiero, el intelecto o el coeficiente intelectual del dinero, sino el coeficiente emocional financiero, los 5 nidos del Fénix, las 2 monedas, que esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. El dinero que viene de Dios no es el mismo que el dinero que viene del mundo o que el dinero que viene del diablo, de ese que te quiere tentar, que quiere poseer, que quiere controlar, que quiere placer. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos primero con el reset. ¿Listo? Y aquí te voy a lanzar varias creencias con las que yo crecí que te van a impedir manifestar la abundancia natural de Dios. Voy a acudir aquí a mis notas porque de verdad quiero evitar que se me escape cualquier pequeña cosa. Esto de verdad lo preparé con la mejor intención de poder ayudar de una manera gratuita a compartir todo lo que en verdad yo siento que a mí me ha sido útil. ¿Listo? Entonces, número 1, el pensamiento de consumidor versus el pensamiento de inversionista. El rico tiene paz financiera, ama lo que hace, toma apuntes, ama lo que hace, tiene paz familiar y con sus parejas. Ciertamente el rico también tiene desafíos así como todos los seres humanos y tiene retos por resolver, pero lo hacen desde un estado de certeza, procurando su paz interior. Su conexión con Dios es lo primero. El pobre, en cambio, vive endeudado, con deseos por consumir placer, lo que eventualmente lo lleva a experimentar la angustia, a odiar su trabajo, trabaja a medias, se sumerge o escapa a través del alcohol, a través del entretenimiento, las maratones de series, para escapar de esa vida que detesta vivir. Esa es una persona pobre. Esa es una mentalidad de pobreza versus una mentalidad de rico o una mentalidad de abundancia. El pensamiento del consumidor es distinto al pensamiento del inversionista. Entonces, usa el alcohol, usa el entretenimiento para escapar. Las parejas, la normalidad con sus parejas es la discusión, es el sufrimiento, es el llanto, es el sin ti yo no puedo vivir, es el despecho. En lugar de usar esa energía para crear y construir su paz. Son personas, la mentalidad de pobreza son personas posesivas que vibran en miedo, en control y en codicia. Son de esas personas que uno les dice o que se encuentran con una propaganda o con un anuncio por redes sociales que dice que ahora con inteligencia artificial de hecho aparece hoy, si me das $1,000, para el día de mañana tendrás $10,000. Eso es codicia. O son de esas personas posesivas que son tan inseguros o inseguras de sí mismas que a sus parejas necesitan controlarle lo que hacen en el celular, porque ambas parejas están escapando de la mierda de vida que han construido. Entonces, si esto está resonando contigo, aquí está reset. Este es el reset. Este es el framework del Fénix
que está conectado, renaciendo y elevando este particular de su relación con el dinero. La mayoría piensa que la solución es el dinero, pero si se les diera más dinero, no sabrían qué hacer con él. Más bien lo gastarían. Pensamiento de consumidor versus pensamiento de inversionista. Dale $1000 a una persona que es consumidora de placer y va a regresar con la última joya, con los zapatos último modelo, con la prenda más costosa y de marca. Aquí que digan que tengan la marca bien grandota para contarles a otras personas de quién son esclavos. Pero dale $1000 a un inversionista y esa persona va a regresar con $2000. Dale 1000 a una mente pobre y regresará con 0. Si repartieran la riqueza de manera equitativa ahora mismo, en unos cuantos meses, años o incluso meses, volverían otra vez esas riquezas a las mismas manos. ¿Por qué? Producto del tipo de pensamiento de consumidor versus pensamiento de inversionista. ¿Listo? Aquí viene otra frase muy potente. Los esclavos modernos no están encadenados, sino que están endeudados. Son de esas personas, esa mentalidad de consumidor, es esa persona que agarra una deuda para comprar el auto último modelo, o para comprar zapatos, o para comprar bienes que perecen. No para servir más a través de activos, sino para comprar y mostrarle al mundo que parecen ser ricos. Y son realmente esclavos de las deudas, que andan endeudados. Los esclavos modernos no están encadenados, sino endeudados. Entonces, aquí viene lo primero. Si las deudas que a día de hoy tienes, y yo te lo estoy contando porque yo lo viví, yo era quien tenía tarjetas de crédito a 12 cuotas, yo era el que tenía autos a 5 años, yo era el que sacaba la tarjeta de crédito para pagar restaurantes, yo era el que compraba vacaciones con deuda. Yo era de ese. Yo fui el que veía correr los intereses de una deuda educativa, de un sistema educativo, todos los días. Entonces yo sé lo que es experimentar la deuda, la angustia de la deuda y la escasez de la pobreza, la escasez y la pobreza de la deuda. Entonces, si la deuda que tienes hoy no te está generando dinero, entonces estás teniendo una relación rota con el dinero y eres esclavo de tu ego. Eres esclavo o esclava de tu ego. Si la deuda que tienes hoy no es una deuda, como Robert Kiyosaki lo dice, es una deuda buena, sino que es una deuda mala, en la que estás pagando intereses por los zapatos, por la joya, por la prenda de ropa, por el auto, por las vacaciones, por el restaurante, por lo fancy. Entonces eres esclavo de tu ego y eres esclava de tu mente. ¿Listo? Aquí viene las grandes diferencias con el pensamiento del inversionista. El pensamiento del inversionista busca, y de la persona conectada con Papito Dios, recibe un dinero extra o busca que la deuda sirva a otra persona mientras esa persona administra esos recursos. Ejemplo, y aquí te quiero hacer una pregunta: ¿quién es más codicioso? Aquella persona, porque dicen muchísimas personas de estas que tienen mentalidad de escasez y de pobreza, dicen muchas personas que el rico es codicioso. Entonces, para romper con este paradigma, no te me vayas, no huyas de este espacio digital. Si te está cimbroneando tus ideas aquí adentro, quédate. Entonces, te quiero hacer una pregunta: ¿quién es más codicioso? ¿Aquella persona que usa
los recursos para comprar una casa muchísimo más grande, para pagarla a 20 años y para mostrarle al mundo que vivo en una propiedad, en una mansión. O, y esto estoy haciendo un ejemplo extremo, claramente no todos los casos son lo mismo. Estoy haciendo un ejemplo extremo de cómo piensa esta persona con estas características de pobreza. ¿Quién es más codicioso? Entonces, esta persona o la persona que decide usar la deuda para comprar un bien raíz, asumir los riesgos, remodelarla, ponerla bonita, ponerla digna para que otras personas puedan tener un techo en donde vivir, asumiendo todos los riesgos. ¿Quién es más codicioso? ¿Quién es más codicioso? El que decide comprarse X o Y Z carro versus aquella persona que decide usar esos mismos recursos para construir un negocio que pueda ayudar a que otras personas puedan comer mejor o puedan dormir mejor o puedan reconectar mejor con la abundancia de Dios. ¿Quién es más codicioso? Lo que gastas se ve. La riqueza real, en cambio, no se ve. Lo que muestras solo deja ver qué tan bueno eres para gastar, no qué tan bueno eres para construir riqueza. ¿Listo? Están tomando notas de todos estos, de estas pepitas de sabiduría que he venido recogiendo a lo largo de todos estos tropiezos que he tenido. Si pagas intereses por el auto que conduces, el viaje que subiste a Instagram, el brunch que tuviste el fin de semana, la ropa o los zapatos que compraste, la vivienda que habitas, que de nuevo muchas personas piensan, y aquí ya voy a dirigirme también a esas personas que piensan que su apartamento o su casa es un activo. Y aquí voy a aprovecharte una vez para decirte, un activo es aquella cosa que pone dinero en tu bolsillo, que está haciendo que el dinero fluya a través de tu bolsillo o de tus cuentas. Un pasivo es aquella cosa que está sacando dinero de tu bolsillo. Entonces, si tienes una vivienda que habitas y que te está sacando dinero, o incluso un título académico que no necesita licencia para ejercer, si tienes y pagas intereses por una vivienda que habitas, que te saca dinero del bolsillo, o por un título que te está sacando dinero del bolsillo, que aquí, dicho sea de paso, el sistema educativo está completamente roto. El sistema educativo tradicional está completamente roto, y hoy más que nunca, con inteligencia artificial, con blockchain, con dinero corriendo en blockchain, con una globalización cada vez más rápida en tecnología, en economía, los títulos no te van a venir a socorrer. Entonces, si estás pagando intereses por un título, entonces tienes evidencias de analfabetismo financiero, intelectual y emocional. Y de nuevo, estoy describiendo algo que yo personalmente experimenté. Yo era un analfabeta financiero, muy a pesar de haber pasado por 5 años de administración de empresas y haber pasado por 7 años de banca. Entonces, si te estoy relatando y contando esto, es para que puedas aprovechar. Es más sabia aquella persona que aprende los errores de otras personas. ¿Listo? Entonces, si pagas intereses, tienes analfabetismo financiero, intelectual y emocional, revelas que no sabes quién realmente eres y de qué o quiénes eres esclavo. Querido amigo, querida amiga, tu relación contigo, con el dinero y con Dios está rota. ¿Por qué lo sé? Porque es tu vida. No es tener para ser, sino ser para tener. La gran mayoría de personas trabajan para ser o para reflejar o para mostrarle al mundo qué son o quiénes son. ¿Te acuerdas de esa escalerita que pintamos en la semana pasada? Trabajar para el mundo o trabajar para buscar validación o estima en otras personas, muy distinto a trabajar o buscar estima y validación en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, muy distinto de trabajar para agradar a Dios. Trabajar para agradar al mundo es muy distinto de trabajar
para agradar a Dios. Trabajar para agradar al mundo o a tu ego es muy distinto de trabajar para agradar a Dios. ¿Listo? Entonces, a ver que por aquí vamos. Entonces no es trabajar para hacer, no es trabajar para tener, sino trabajar para ser. Para ser esa persona digna de confiar mayores riquezas. El empresario exitoso, y esto viene de otra mentalidad que yo particularmente escuchaba en mi entorno cercano cuando vivía en un barrio popular. El empresario es codicioso. Y sí, ciertamente hay empresarios que son codiciosos, pero esa creencia te está impidiendo manifestar la abundancia natural de Dios. Cuando tú montas una empresa, y si has montado una empresa, y si has abierto negocios en otras latitudes, tú pregúntate, ¿quién es el último en pagarse o en recibir las utilidades? Cuando tú miras el PIG comienza primero con una línea llamada ingresos o ventas o revenue. Esa primera línea solo es producto de haber puesto un producto o un servicio, valga la redundancia, al servicio de otras personas. Solamente una empresa puede facturar cuando está vendiendo o ayudando a otras personas. Listo, vámonos con los gastos operativos. Después de vender o de poner un servicio al servicio de otras personas o producto, entonces hay que pagarle a las personas, al equipo de trabajo, a los proveedores, a todas las personas que están involucradas dentro de esa empresa, dentro de ese proyecto, acreedores, proveedores. Después más abajito siguen los gastos. ¿A quién hay que pagarle? Al socio gobierno también. Hay que pagar impuestos, ¿cierto? Y esos impuestos se supone que los deberían usar, nuestros gobernantes los deberían usar para hacer vías, para hacer puentes, para hacer instituciones educativas de verdad de alta calidad y no instituciones educativas de la era prusiana y de la era industrial. Y después de las utilidades, entonces adivinen, ahora sí, ¿quién se puede pagar? El señor empresario, ¿cierto? Es el último en pagarse. ¿Recuerdan eso que les compartí hace unos instantes? Si quieres ser primero, deberás ser último. Deberás ser siervo o sirviente. Así funcionan las empresas, así funcionan los empresarios para aquellas personas que piensen que el empresario es el codicioso. Les repito, ciertamente hay empresarios que ya no los llamaría empresarios, o más bien como codiciosos, o hay empresarios que hacen dinero destruyendo la vida de las personas, que es muy distinto a hacer dinero cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. ¿Listo? Entonces esas personas, esos empresarios, ojalá y por aquí vengan en este espacio, porque cuando se sientan vacíos, cuando te sientas empresario, señor empresario, que enfermas y que destruyes la vida de otras personas, cuando te sientas vacío o no entiendas el por qué te estás sintiendo angustiado aquí adentro o no estás en forma o no logras entender el sentido de vivir, entonces bienvenido aquí a Diarios del Fénix. ¿Listo? El día que siembras la semilla no es el mismo día en el que recoges el fruto. Lo mismo sucede con el dinero. Lo que estás viviendo hoy en tu vida es producto de lo que sembraste o cultivaste meses o incluso años atrás. No puedes saltarte la sabiduría del universo. El dinero llega con lag. Un lag es básicamente un tiempo. Los frutos ocurren producto del tiempo. Y aquí viene otra cosa. ¿Cuántos de ustedes están concentrados en cultivar, en sembrar de manera consistente y de manera excelente? Muchos de ustedes están sembraron la semilla y ya mañana entonces quieren ver el árbol floreciendo y el árbol tirando fruto. La lógica del universo es, yo siembro, cultivo, y yo ni siquiera voy a saber cuántos mangos me van a salir de
de esta planta o esta semilla, yo ni siquiera voy a saber de qué color, de qué peso, de qué tamaño. Enfocarse solamente en sembrar, en cultivar y en trabajar en excelencia, que es muy distinto a yo quiero 50 mangos de color, no sabes cómo va a salir realmente la cosecha, entonces de nuevo desprenderte de las expectativas. ¿Listo? Eh, Listo, Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso es a lo que me refiero cuando te estoy diciendo que si haces dinero enfermando a las personas o destruyendo la vida de las personas, vas a terminar completamente destruido o destruida. Aquí por dentro, muy a pesar de que tengas dinero y que tengas entonces las prendas y los viajes y los autos, y aquí te vas a carcomer. Hay otro pasaje bíblico que dice ser en extremo confundidos. Aquellos que hacen de sus dioses, luego más adelante lo veremos. La riqueza se comporta como el agua, necesita movimiento para mantenerse saludable. Esta es una sesión larga porque estamos rompiendo todas las creencias, paradigmas y patrones que te impiden manifestar y canalizar la abundancia de Dios. ¿Listo? La riqueza se comporta como el agua, necesita movimiento para mantenerse saludable. Cuando tú agarras dinero y lo estancas y entonces lo resguardas y con miedo, y entonces comienzas a sentir como, no, pero esa agua, ¿qué pasa con el agua? Se estanca, se pudre. El dinero es simplemente, por eso es que insisto en este framework que te estoy compartiendo. Eres administrador. Entonces, en la medida en la que tú permites que más dinero fluya a través de ti cuando vas a un restaurante y entonces le das un dinero extra a ese mesero que hizo un buen servicio contigo, que hizo sentir bien a tu hijo o a tu hija o a tu esposa, o te hizo sentir bien a ti, o al taxista, o a esa persona que te proveyó el transporte, o que te hicieron un domicilio, dar un extra en la medida de lo que tú puedas. Yo estoy diciendo que derroches, que eso es una cosa muy distinta, y ya luego lo vamos a estar trabajando en siguientes sesiones. Estamos en este momento tomándonos un buen tiempo porque todos estos paradigmas relacionados al dinero hacen que tu relación con el dinero sea buena o sea mala. El dinero estancado se convierte en un estanque turbio cuando el miedo detiene el ciclo de dar y de recibir. Dar y recibir. Ese es el ciclo real del dinero. La abundancia prospera en un flujo constante energizada por el acto de usar los recursos para crear alegría para ti y para tu comunidad. Confía en el flujo y reconoce que cada liberación prepara el espacio para una nueva llegada. ¿Listo? No persigas el dinero, sigue tu empresa, tu propósito bíblico. Uy, aquí por cierto, se me olvidaba contarles algo referente. Cuando estaba leyendo la Biblia, una de las cosas, ya, escucha, me estaba doliendo la garganta, pero quiero seguir. Cuando estaba leyendo la Biblia, una de las frases que más se repite en la Biblia es no tengan miedo. Pero otra de las frases que más se repite es también tendrás éxito en todas tus empresas. Entonces me llamó poderosamente la atención esta frase porque me hacía la pregunta de por qué se repite tanto esto de tendrás éxito en todas tus empresas. Me di a la tarea de investigar el origen etimológico de esta palabra empresa y resulta que empresa tiene una raíz de origen etimológico o la primera palabra raíz es imprendere. Imprendere, que significa emprender acciones arriesgadas. Emprender acciones arriesgadas
con un propósito definido. Entonces, esta frase bíblica de tendrás éxito en todas tus empresas no es el éxito empresarial de los nuevos tiempos, no es a eso a lo que se refiere. Tendrás éxito en todas tus empresas, tendrás éxito en todos tus propósitos. ¿En cuál propósito? No en el que mi mente quiere, en el propósito que Dios grabó en mi alma, que es muy distinto para cada uno de nosotros. Tendrás éxito en todas tus empresas, significa tendrás éxito en todos tus propósitos. Perseguir dinero es muy distinto de atraer dinero. Esa sensación de que te llega dinero por arte de magia, y yo te lo digo, yo experimenté lo que hoy llamo las matemáticas de Dios o las matemáticas divinas. Pasar de estar en quiebra, de deber más de 120 millones de pesos, a hoy estar administrando, no sé si decir la cifra, bueno, administrando en activos, lanzando ahora mismo también una startup, compartiéndote esto a través de Diarios del Fénix, atendiendo a un cliente que es egresado de Harvard, en Estados Unidos. Pasar de ese estado de escasez y de pobreza a pasar a este estado de encaminado con dirección y propósito, porque hoy creo que nuestra misión es justamente seguir construyendo más abundancia, administrando más abundancia. Proviene justamente de dejar de perseguir dinero con codicia, de voy a poner en esta posición para ya mañana entonces hacerme millonario. No funciona así, no funciona así. Entonces, dejar de pensar en el dinero para el placer o por ego, o dejar de pensar en ti y piensa en el dinero como una herramienta para expandir libertad, para expandir impacto, para expandir creación, para ayudar a que otras personas puedan ver de nuevo al creador o crear una relación más cercana con nuestro creador. La libertad financiera no comienza con el dinero. Yo creía que la libertad financiera era solamente dinero. Comienza en los archivos, creencias y formas en las que te relacionas con el dinero. Conozco personas que van a la iglesia, que tienen patrimonios de más de 1.000 o 3.000 millones de pesos, y esto lo quise apuntar aquí en mis notas porque de verdad en algún momento me resonó. Conozco patrimonios, personas que van a la iglesia que tienen patrimonios de más de 1.000 o 3.000 millones de pesos y están quebrados, o $1.000.000, y están quebrados, sin libertad interior y sin libertad exterior. ¿Por qué? Porque son negocios cuya semilla ha sido cultivada con propósitos codiciosos. Bien. Listo. Estamos llegando ya al final, no sin antes dejarte por aquí la tareita del reset. Y de nuevo lo quiero leer. Entonces, vas a agarrar en un papel y en una hojita qué cosas posees, qué cosas en este momento estás administrando. Lista todo lo que crees que en este momento es tuyo. Tu casa, tu carro, tu motocicleta, tu cuenta bancaria, un lote que tienes por allá. Lista todo lo que crees que es tuyo. ¿Listo? La casa, el auto, los ahorros, las inversiones, el negocio que tienes. Y marca con un color verdecito o con una palomita lo que es activo. De nuevo, activo es todo aquello que te está generando o que está haciendo que el dinero fluya a través de tus cuentas. Activo es aquello que genera dinero. Pasivo es aquello que te saca dinero del bolsillo. ¿Listo? Y marca con una X entonces aquellas cosas que son un pasivo, que te sacan dinero de tu bolsillo. ¿Listo? Y luego entonces veremos
¿Cómo está esa hojita de balance? Simple y sencillamente con esos dos colorcitos, verde y rojo, palomita y X. ¿Listo? Parte número 2 de la tarea. ¿Cuál es tu mentalidad actual? ¿Pagas intereses por algo que no genera dinero? ¿Sí o no? ¿Trabajas para ser o para tener? ¿Ser o tener? Tu última compra grande, esta segunda parte estamos respondiendo una serie de preguntas. Yo te voy a dejar ahí está este listadito de preguntas y de la tarea para que puedas hacerlo tranquilamente. ¿Listo? En los últimos 3 meses, ¿gastaste más o invertiste más? ¿Tu última compra grande fue por necesidad o por validación? Parte número 3 de la tarea, cambio de identidad. Escribe. No soy dueño, soy mayordomo. ¿De qué eres mayordomo? Especifica la lista de todas las bendiciones y de todas las cosas que tienes por agradecer ahora mismo. ¿Listo? Y luego escribe lo que se te venga o que esté resonando aquí en tu año. Necesitamos remover todas esas creencias, todos esos paradigmas, todos esos constructos mentales que te están impidiendo manifestar la abundancia natural de Dios. Yo todavía estoy en camino de reparar mi relación con el dinero por completo, porque no está del todo aún completamente sana, pero si algo te puedo enseñar es todo esto que ya he venido mejorando, corrigiendo y trabajando para que tú también lo puedas hacer. ¿Listo? Entonces, ahora que ya sabes que no eres dueño sino mayordomo, entonces mañana vas a descubrir tu zona abundante. Esa zona abundante, esas alas que Dios te entregó a que puedas expresar tu propósito. ¿Listo? Tus alas económicas, esos dones que Dios te dio, esas habilidades que aprendiste, no en la universidad, no en los títulos que tienes colgados en la pared, sino en esos dones naturales que Dios te puso a ti para servir. ¿Listo? Y que muchas veces se convierten, lastimosamente, como en mi caso en su momento, en puntos ciegos que no logramos ver. Porque como es tan normal para nosotros que fluyan o que sean naturales, entonces se convierten como en puntos ciegos que es fácil para mí, entonces es fácil para todo el mundo. ¿Listo? Mañana te voy a compartir cómo estas alas económicas se convierten en un canal para manifestar justamente lo siguiente, que es tu relación elevada con el dinero. Me encantó acompañarte, me voy hoy muy satisfecho de esta sesión a pesar de que fue larga. Felicítate por estar hasta aquí con este foco de atención, porque sobre todo hoy en estos días en los que la atención es tan rápida, que todo lo queremos tan rápido, llegar a este punto merece una felicitación. Entonces te mando un grandísimo abrazo. Esto fue un día más en Diarios del Fénix para renacer y para elevar tu relación con el dinero, con tu salud, con nuestra paz interior. Te mando un grandísimo abrazo. Este es tu día número 14 de la semana número 3, renaciendo y elevando tu relación con el dinero. Chao, chao.